Cuando iniciamos este proyecto siempre fue que llegara la gente, que llegaran las personas a las que estaba directamente dirigido, y esto era los profesores. Entonces, para nosotros, que nos hayáis invitado a estas jornadas donde hay tanto profesorado, tantas personas vinculadas a las bibliotecas, pues claro, es un placer poder estar aquí y además es un honor poder presentar este proyecto a todos vosotros. Y a nivel individual, porque de hecho yo llegué anoche, entonces ayer no pude ver nada, pero hoy he estado en la primera ponencia de Javier y ya me ha parecido fantástica y maravillosa. Entonces estoy aprovechando también las jornadas a un nivel personal. Pasando un poco a la presentación del proyecto, que supongo que saldrá ahora en la pantalla. El proyecto que yo voy a presentar está. Un momento. Bueno, se llama Transmedia Literacy y es un proyecto que primero fue concebido como proyecto europeo, pero después también tuvimos. Ahora ya creo que va. También tuvimos la versión española. El proyecto europeo se inició en 2015 y acabó este 2018, a principios de año, y el proyecto español acabará este año en diciembre. Por tanto, ya estamos en la fase final de estos proyectos. Se trata de dos proyectos que dialogan entre sí, que de hecho buscan lo mismo. Uno se ha llevado a cabo en 8 países y el otro en 5 comunidades de España. El proyecto europeo, bueno, esto lo explicaré más adelante, se ha llevado a cabo en Australia, Finlandia, Inglaterra, Portugal, Italia, aquí en España, en Uruguay y en Colombia, pero se ha coordinado desde la Pompeu Fabra, porque el investigador principal de estos proyectos es Carlos Scolari, yo soy la Project Manager, por tanto me encargo de gestionar el proyecto, el trabajo de campo, el trabajo de investigación, y hoy os presentaré un poco las ideas generales de estos proyectos. A ver, para empezar, no quiero aburriros con teoría, pero he puesto 3 diapositivas para ponernos a contextualizar en el tema. Nos podríamos preguntar qué es el alfabetismo mediático o qué es la educación mediática más tradicional. De manera muy resumida, podríamos decir que la educación mediática tradicional, la que nació en los 60, lo que buscaba era como proteger a los usuarios de aquellos supuestos efectos negativos que tenían los medios. Era dar herramientas a la sociedad para que pudiera tener una relación con los medios lo más sana posible, lo más crítica, sana, lo más óptima posible. Como podemos ver al principio, bueno, yo pongo esta viñeta siempre porque me parece que ilustra muy bien la realidad. El televisor era visto como el gran enemigo, ¿no?, que estaba allá y teníamos que protegernos, teníamos que tener una barrera frente a él. Y, por tanto, la educación mediática es la que nos podía dar estas herramientas para hacer frente a los efectos negativos. Con el tiempo, bueno, aquí es un resumen de lo que quiere, ¿no?, enseñar a interpretar críticamente los mensajes. Con el tiempo, la escuela también vio que no solo era pertinente dar herramientas para hacer frente, sino que también podíamos producir, que en las escuelas se podía producir a través de los medios. Entonces, no son pocos los ejemplos de escuelas que hacen una radio, un periódico, que introducen los medios en el aula para producir contenido audiovisual, ya sea desde un periódico hasta una radio, como decíamos, o unos vídeos. Por tanto, la educación mediática va como evolucionando hasta el punto en que podemos hablar de educación digital, educación informacional, educomunicación, alfabetismo mediático, bueno, multitud de conceptos alrededor de una idea que han ido evolucionando hasta en los últimos años hablar de las nuevas literacies, ¿no?, de los nuevos alfabetismos, ya no de uno, sino de varios y de cómo eso ha ido evolucionando. Nuestra mirada es un poco otra. Nosotros no renegamos de todo esto, de hecho tenemos otros proyectos en esta línea que nos parece esencial, pero creemos que eso se puede complementar con otra visión, ¿no? Llevamos años creando herramientas o intentando crear herramientas para medir la competencia mediática de los jóvenes. Llevamos años intentando crear herramientas para darles a ellos estas herramientas para poder hacer frente a los medios. Pero ¿sabemos lo que hacen los jóvenes realmente con los medios? Era nuestra pregunta. ¿Qué están haciendo ellos con los medios? ¿Y cómo lo han aprendido? Sería la pregunta. Entonces, hay 3 ámbitos, que son los que nosotros más explorábamos. El primero era los videojuegos, por ejemplo. He puesto aquí una imagen de un videojuego. En los videojuegos, los adolescentes ellos están allá. Muchos están jugando videojuegos.
Muchos juegan de manera colaborativa, incluso juegan con adolescentes de la otra parte del mundo. Se conectan en Skype, hablan por Skype sobre las estrategias que van a seguir. De hecho, crean estrategias dentro del juego, lideran, se organizan, pasan pantallas, crean avatares y también hacen trampas, ¿por qué no decirlo? Saben cómo hacer trampas dentro de los juegos, saben cómo pasar pantallas sin conseguir el objetivo del juego. Saben incluso buscar a una persona que sepa hacer estas trampas para que se las haga para ellos. Es decir, ellos buscan estrategias, las saben hacer y pasan pantallas. Y durante todo este proceso, aquí hay unos aprendizajes. Aquí hay una colaboración, un liderazgo, una organización, hay una exploración de mundos, hay también otro tipo de aprendizajes. Aquí están aprendiendo a veces inglés, historia, están aprendiendo otras cosas. Cuando un adolescente nos explica que está jugando con un adolescente de Australia porque su nivel de juego es similar, por tanto, prefiere jugar con un grupo de un nivel similar, y tú le preguntas, ¿y cómo jugáis? Él dice, bueno, tengo abierto el Google Translator, aquí yo voy poniendo las frases que le voy a decir, voy traduciendo, y así estoy aprendiendo inglés también, porque, claro, ahora ya hay cierta terminología que la tengo súper asimilada de tanto escribirla en el Translator y tanto comunicarme con el amigo. Entonces, bueno, hay un conocimiento allá. Nosotros vimos que allí había algo. Y nos preguntábamos, ¿cómo aprenden los jóvenes a superar un nivel en un videojuego? Yo recuerdo las primeras discusiones que teníamos con Carlos Escolari, que él decía, él tiene 2 hijos adolescentes, ahora estoy hablando de su vida privada, no sé si querrá, pero tiene 2 hijos y él decía, mis hijos juegan a videojuegos, pero yo no les he enseñado nada de videojuegos. O sea, ellos se encierran ahí en la habitación, juegan a videojuegos y yo no he sido la persona que les ha enseñado esto. Y les pregunto y me han dicho que en la escuela tampoco. O sea, eso lo han aprendido ellos. Digo, ¿cómo comparten este conocimiento? Era la pregunta, ¿no? ¿Cómo se está produciendo y cómo se comparte? Otro ámbito que nos interesaba mucho, que yo creo que para vosotros puede ser quizás el de más interés, es el tema de las culturas participativas. Nuestro proyecto se llama Transmedia Literacy. Tiene mucho el factor este del transmedia, de la expansión narrativa, de cómo una narrativa hoy en día se expande por diferentes medios y la complicidad del usuario es clave. Es decir, yo tengo Harry Potter, la película, el libro, el canon, aquello creado por la industria, el canon, y tengo el videojuego, el juego de mesa, todo lo creado por el canon, toda esa expansión narrativa del canon. Pero además puedo tener toda una expansión narrativa que siempre está creada por el fandom, por los jóvenes, por los seguidores en este caso de esta película o esta saga. Este fandom, en este caso se enseña una imagen, es extremadamente productivo. En el caso de Harry Potter, si entramos solo a la página de fanfiction, hay casi 1 millón de historias sobre Harry Potter creadas por los fans, de manera totalmente gratuita y en su tiempo libre porque ellos quieren hacerlo, porque se sienten vinculados a esta obra. Entonces, ellos están produciendo para el canon. Aquí podríamos hablar y discutir, en otra sesión será, si los fans realmente son unos rebeldes, son unos explotados, que discutimos un día en nuestra universidad, porque ellos están produciendo, están rompiendo el canon muchas veces, por ejemplo, cambiando la orientación sexual de un personaje en una serie, haciendo una expansión narrativa cambiando la orientación sexual de un personaje. Entonces, ellos están rompiendo con lo que el canon estaba haciendo y a veces al canon puede que no le guste, pero por otra parte están produciendo una cantidad de contenido para el canon gratis, que aquí podríamos decir que el canon los está explotando o está aprovechándose de esta publicidad que le hace, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que los adolescentes, no todos obviamente, están produciendo historias y que hay plataformas súper interesantes para trabajar la lectoescritura, como podrían ser Wattpad. No sé si conocéis Wattpad, no sé si... Pero yo recuerdo que las primeras inmersiones que hicimos en las escuelas, cuando llegábamos, les preguntábamos en clase, ¿alguien tiene Wattpad? Y levantaban la mano 6 o 7 adolescentes. Ahora más, ahora son más. Y entonces el profesor se giraba y decía, o la profesora, ¿pero qué es Wattpad? O sea, ¿qué es esto? Bueno, pues Wattpad es una red social, una comunidad de fans y creadores donde ellos crean sus obras, o sea, su fanfiction, y lo suben allá. Porque el fan puede crear fanfiction, que sería escrito, pero también fanart, también fanbits, puede hacer vídeos, puede hacer ilustraciones, puede hacer de todo. Aquí en este caso es más relacionado con la lectoescritura. Entonces, tenemos adolescentes que están creando sus historias a partir de un canon o a veces a partir de ellos mismos, de su imaginación, y las suben aquí. Y el proceso es muy interesante, porque aquí no solo están ellos, tienen
una comunidad de seguidores a quien ellos siguen, una comunidad que les recomienda historias que les parece que son interesantes para esta persona. También tienen un beta reader, que para mí es uno de los puntos clave, es decir, uno o varios. El adolescente crea una historia y tiene compañeros o amigos dentro de esta red social, a veces conocidos y a veces no, en los que confía para que corrijan esta historia. Es decir, antes de yo abrirla al público, tengo un beta reader que me hace una corrección de la historia y me dice desde aspectos más narrativos y estructurales a la correspondencia con el canon, si el personaje refleja el canon o no, si se aleja mucho de la historia, o incluso temas más de ortografía. Lo más básico, porque un adolescente no quiere abrir su obra allá con 25 faltas de ortografía. Por tanto, aquí tengo un beta reader. Están motivados a hacer esto. La realidad es que muchos son lectores y no escritores en Wattpad, pero hay unos pocos que están produciendo mucho. Yo recuerdo un caso de una chica en un instituto que había escrito 4 novelas en Wattpad y tenía 16 años. Tendríamos que explorar la calidad de las novelas, ¿no? Que eso sería otro tema. Pero el hecho de que se haya tomado el tiempo de escribir 4 novelas y que nadie lo sepa, que esto después lo hablaremos, porque como en cierto aspecto hemos criminalizado a veces mucho el uso mediático, los adolescentes ahora tienen un poco de miedo al juicio externo hacia lo que hacen, ¿no? A que piensen que es una pérdida de tiempo o a que consideren que esto no tiene un valor. Entonces, muchas veces no lo comparten con la clase. Ahora os explico más sobre esto. Para mí, Wattpad es una herramienta que es interesantísima para crear comunidades de lectoescritura, que normalmente son fans, y que se puede utilizar en el contexto educativo formal. Los profesores a veces pedimos que nos hagan una redacción sobre el verano. ¿Y por qué no pedirles que nos hablen de la serie que están viendo, que expandan una narrativa que les interesa mucho y que lo hagan a través de esta red? O crear una comunidad entre diferentes institutos para que los fans se encuentren entre ellos a través de esta red. Bueno, podría ser una manera de fomentar la lectoescritura. ¿Cómo han aprendido a hacer esto? Porque si llegamos al instituto y los padres no lo saben y los profesores tampoco que utilizan Wattpad, ¿dónde han encontrado Wattpad? ¿Cómo lo han aprendido a usar? ¿Cómo comparten el contenido que tienen? ¿Dónde está todo esto? Es un poco aquel aprendizaje invisible del que habla Cobo, ¿no? ¿Dónde está pasando todo esto? Y sobre todo eso, ¿cómo lo podemos usar? El tercer ámbito que es muy importante para nosotros son las redes sociales. Los adolescentes usan muchísimas redes sociales y hacen un uso muy intensivo de las redes sociales. De hecho, Wattpad es una red social también. Este gráfico, que es del 2016, ahora está un poco así, podría asustar, ¿no? Pero el hecho es que las redes se utilizan al mismo tiempo. Por tanto, no es que pasen 24 horas conectados, sino que son multitask, bueno, que están haciendo uso de WhatsApp mientras están viendo un vídeo por YouTube. Por tanto, se juntan las horas, ¿no? Pero bueno, usan WhatsApp, usan YouTube, usan Facebook, ya no. Vosotros sois profesores, ¿usan Facebook vuestros estudiantes? Claro, yo les dije, yo hacía un grupo de Facebook en mi asignatura de la universidad cerrado para los estudiantes. Y en este grupo yo compartía textos que me parecían interesantes, invitaba a 4 expertos, yo doy clases de semiótica internacionales que allí intervenían y tal. El último año tenía, de 102 estudiantes que tengo, tenía allí en el Facebook 30. Que esos 30 se encargaban de gestionar el contenido para los otros, porque obviamente los otros no estaban allí. Y este último año ya dije y me dijeron, va, María José, modernízate, porque Facebook no. En todo caso, Instagram, me dijeron. Pero no creáis que yo no he intentado modernizarme, porque sí que lo intenté, porque cuando llegamos al instituto, que esto es un dato curioso, el primer instituto, todos usaban Snapchat. O sea, todos nos hablaban de Snapchat, de cómo hacían las fotos para Snapchat, de qué fotos son para Snapchat y qué fotos no. Entonces yo con una compañera nos bajamos Snapchat para ver cómo funciona. Y nada, en 2 semanas lo borré porque no tenía ningún amigo en Snapchat. O sea, mis amigos estaban en Facebook o en Instagram, pero no estaban en Snapchat. Pero lo curioso es que volvemos un año después a la escuela y ellos también han borrado Snapchat. O sea, ya no lo usan, porque Instagram ha cogido aquellas prestaciones que tenía Snapchat y las ha puesto dentro de su plataforma. Por tanto, para ellos ya no tenía sentido Snapchat, lo abandonan, ¿no? Bueno, el uso que hacen de las redes, cómo van, vuelven, cómo se mueven allá, cómo crean su identidad, cómo utilizan a veces incluso estrategias de marketing para construir su identidad. Ellos hacen fotos, una chica me explicaba que ella iba a hacer fotos
que iba a veces con su madre para planificarlas, entonces ella se ponía ya en un sitio bonito, le decía a su madre, házmela aquí, interesante, tal, diferentes tipos de fotos, y ella después, durante la semana, las iba subiendo de manera escalonada en los momentos que ella consideraba que podía tener más likes, más followers, más... O sea, una estrategia de comunicación increíble para construir la identidad online, que al final es una identidad súper importante en la adolescencia. Por tanto, tienen aquí también skills, colaboran para crear vídeos para las redes, se organizan para subir estos vídeos, organizan su propio tiempo y también muchas competencias individuales, que después las veremos, también competencias de saber afrontar la pérdida en un juego, de saber afrontar la crítica a una foto, de saber gestionar las propias emociones, que también es importante, porque al final se están exponiendo allá. Bueno, ¿cómo han aprendido todo esto también? Y sobre todo, ¿cómo podemos usarlo, ¿no? Lo que nosotros planteamos a partir de esto es, sí, llevamos mucho tiempo hablando de educación mediática, pero realmente sabemos poco o nada, a veces, de lo que realmente están haciendo los jóvenes con los medios, de las competencias que tienen, de aquello que saben hacer ellos, y sobre todo de cómo lo han aprendido, porque esto les interesa, si lo aprenden es porque les interesa, ¿no? Entonces es cuando nace este proyecto y cuando nosotros hacemos como el salto, creamos este concepto, que es la transmedia literacy, el salto de la media literacy tradicional a la transmedia literacy que nosotros consideramos importante ahora explorar qué hacen ellos, cómo han aprendido a hacerlo, para introducirlo en el contexto formal y aprovechar estas competencias. Es decir, acoger ese aprendizaje informal, trasladarlo a la escuela y aprovecharnos de ese aprendizaje para nuestro día a día. ¿Cómo lo hacemos? Aquí viene el proyecto. Voy a mirar un poco el tiempo. Vale, tengo tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Objetivos. ¿Qué queremos hacer? Nosotros queremos 3 cosas clave. Ver qué están haciendo, qué competencias tienen, qué habilidades, qué skills, para hacer un mapa de estas competencias, para tener un mapa de qué hacen los adolescentes con los medios. Obviamente, un mapa que en 2 años estará obsoleto o que necesitará un cambio increíble, ¿no? Pero que identifique ahora mismo cómo estamos para que alguien o nosotros mismos podamos seguir después explorando más, ¿no? ¿Y cómo han aprendido todo esto? Para poder introducirlo en la escuela. El tercer punto clave, que para mí es el más importante, es que a partir de estos mapas creamos un kit para el profesor, que ahora os lo enseñaré al final. Nosotros cogemos todas estas competencias y estrategias y las convertimos en una web que tiene fichas didácticas que lo que buscan es utilizar todos estos aprendizajes en el contexto formal. Es decir, os pongo un ejemplo muy sencillo. Hay muchos youtubers ahora en las clases que están incluso experimentando, aún no tienen el canal abierto, pero ya están haciendo vídeos, hacen la careta del vídeo, distribuyen el contenido dentro del vídeo, bueno, están haciendo vídeos. Entonces, nosotros observamos que había muchos que estaban haciendo vídeos y que querían ser youtubers. Y entonces dijimos, bueno, pues esto es una buena manera, por ejemplo, de enseñar otros contenidos a través de YouTube. Pero eso no quiere decir que el profesor haga el vídeo de YouTube, que lo haga el adolescente. Entonces, con una escuela estuvimos trabajando y ellos propusieron que los alumnos de primero de bachillerato, creo que era, o de cuarto de eso, no recuerdo, hicieran vídeos sobre los experimentos de ciencias que estaban haciendo en clase, vídeos de YouTube, con el lenguaje de YouTube, para los niños más pequeños de la escuela. Es decir, ellos iban a crear un canal de YouTube con contenido sobre ciencia para los más pequeños del instituto. Claro, esto planteó una situación muy interesante. En primer lugar, cuando quisieron hacer el vídeo, primero tuvieron que entender el experimento, porque se ponían a hacerlo y se perdían a mitad y decían, bueno, claro, ¿cómo era esto? No has mezclado bien las cosas, no está saliendo. Claro, volvían a la profesora a decirle, bueno, ¿cómo era? Ella volvía a explicar, pero ahora estaban más atentos para poder hacer su vídeo, ¿no? En segundo lugar, no solo estaban aprendiendo de ciencia, también aprendían sobre medios, porque el lenguaje de YouTube es un lenguaje, no es el lenguaje de una serie, es un tipo de lenguaje. Por tanto, aprendían cómo se tenía que hablar a cámara, cómo tenía que ser el discurso, lo organizaban dentro del vídeo. Colaboraban para hacer los vídeos, para todos participar, uno grababa, el otro montaba, el otro distribuía el guión. Pero además, otro tema súper interesante que había aquí es que enseñando, ellos estaban aprendiendo, que para mí es súper interesante. Porque yo haciendo este proyecto me di cuenta de algo que no me había dado cuenta anteriormente, que es, yo había hecho una tesis sobre semiótica, pero solo llegué a interiorizar mucho la semiótica cuando la enseñé en la universidad. Cuando fui el primer curso de semiótica que tenía y dije, bueno,
hay que empezar a dar clases de esto. Y era como, ¿cómo organizo la información? Ahora sí que tengo que conceptualizarlo todo exactamente como debería estar. No es solo leer un texto, citar a otro, intentar comprender. No, no. Aquí yo para enseñarlo lo tengo que interiorizar como de manera profunda. Y ahí estaba pasando esto. Ellos para enseñar tenían que entender muy bien el proceso. Y lo más interesante, creaban materiales educativos para los más pequeños. Y además le tenían que explicar en una manera, en un lenguaje para los más pequeños también. No podían explicarlo para ellos, tenían que adaptarlo. Bueno, eso es lo que busca este proyecto. Yo tengo jóvenes que saben hacer vídeos, que saben montar vídeos, que saben usar las redes. ¿Cómo puedo aprovechar eso en el contexto educativo para el aprendizaje de otras materias, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, tengo youtubers, pues hago vídeos de YouTube. Tengo instagrames, hago historias. Puedo expandir narrativas en lengua con Wattpad, las puedo expandir también con Instagram. Entonces, nuestro proyecto trabaja con estos 3 niveles que os he comentado. Trabaja con videojuegos, trabaja con redes sociales, trabaja con culturas participativas. Explora todo esto y saca las competencias que hay de aquí. Y, para poneros un ejemplo, ¿y cómo lo hemos hecho? Porque yo ya sé que esto puede ser la parte que menos os interesa, porque es la parte más de metodología y así, pero creo que es interesante también para el profesor. Porque nosotros lo que hacemos es un acercamiento etnográfico, que lo que quiere decir es que queremos explorar la realidad de los jóvenes. Nuestra idea era ir a sus casas y pasar tiempo con ellos, pero es muy complicado. Entonces lo que diseñamos fue, bueno, cogimos una metodología que utiliza la Sarah Pink, que es una etnógrafa que está en Australia, que era parte de nuestro proyecto, que se llama Short Term Ethnography, que es una etnografía de corto plazo. Entonces lo que hacemos es entrar en los institutos, 2 institutos en cada país, entrar allá durante un mes o un mes y algo, de manera intensiva, a compartir tiempo con ellos. Pero lo que hacemos también es participar un poco más del proceso, crear estos espacios donde queremos que pase todo lo que pasa. Porque si nosotros vamos allá al instituto y seguimos solo las clases habituales, puede que no encontremos estas prácticas. Entonces lo que hacemos es construir unos talleres para buscarlo. Entonces, llegamos al instituto, les pasamos un cuestionario muy abierto sobre qué les gusta hacer, para conocer qué quieren hacer, qué les gusta, qué hacen con los medios. A partir de este cuestionario los dividimos en 2 grupos a cada clase, y en uno creamos un taller de cultura participativa y en el otro uno de videojuegos. Entonces, en el taller de cultura participativa tienen libertad total para crear contenidos, para expandir narrativas, para hacer lo que quieran. Pero claro, hemos creado ese entorno, no estamos en su casa viéndolo. Y en el de videojuegos lo que creamos es un juego para crear videojuegos, para saber qué saben de videojuegos, cómo lo han aprendido, les vamos preguntando, hacemos como una especie de trivia. En estos talleres ellos muestran, lideran, hacen sus productos y nosotros lo vamos siguiendo. Y al final de los talleres seleccionamos 5 estudiantes de cada taller que consideramos que o tienen unas habilidades mediáticas muy elevadas o tienen unas habilidades mediáticas pero no las están mostrando por el tema que decía del juicio externo de, pues bueno, un adolescente que te dice en privado y en el taller que él hace cosplay pero no quiere que sus amigos lo sepan. El cosplay sabéis lo que es, ¿no? El cosplay es la performance con el propio cuerpo, que también es una expansión narrativa, de hecho. O sea, cuando yo voy al Salón del Cómic, cuando nos disfrazamos allá, al Salón del Cómic, pues esto al final es una expansión narrativa de un canon, ¿no? Porque tú estás haciendo la performance con tu propio cuerpo. Y ellos se hacen el disfraz, muchas veces. Los fans se hacen el disfraz, no lo compran, ¿vale? Y entonces lo hacen como ellos creen que es más fiel a las figuras. Bueno, es muy bonito. Pero esto en una clase de adolescentes, pues puede ser que alguno diga, bueno, es muy friki esto. Que de hecho se ha reivindicado mucho la figura del friki en los últimos años, que ahora es más atractiva. Entonces algunos veíamos que había ahí algo que eran muy fans de cosplay, que hacían cosplay, que eran fans de cómics y así. Entonces estos los citábamos a unas entrevistas en profundidad, donde nosotros ahí con confianza ya, que le habíamos creado la confianza durante los talleres, ya hablábamos con ellos sobre lo que hacían, nos contaban, y aquí es donde salían las novelas, donde salía todo, ¿no? Lo que tenían ellos por allí. Entonces este proceso es intensivo, pero es muy enriquecedor, porque tú creas un vínculo muy rápido con los adolescentes. Y el último día me acuerdo que ellos nos preguntaban, ¿cuándo volvéis? Y yo decía, ay, que no vamos a volver más. Pero volvimos porque, claro, se ha creado un vínculo y dijimos, pues bueno, vamos a testear las actividades con ellos. Vamos a volver allá a ver cómo están y a mantener el vínculo porque realmente valía mucho la pena. Este proceso no funciona, no sería una etnografía
si nosotros no consiguiéramos hacer esta inmersión y crear este vínculo con ellos. Pero funcionó muy bien, la verdad. De todo esto emerge lo que tenemos ahora, que es una locura en realidad, que son 1.600 cuestionarios, 58 talleres en todo el mundo, como el que dice, 311 entrevistas y la exploración de 8 comunidades online. 8 comunidades que eran significativas para ellos, como decíamos, Wattpad, YouTube, comunidades interesantes para ellos y ver cómo se movían ellos dentro y qué skills veíamos allá. Y todo eso, para hacerlo, para analizarlo todo conjuntamente, lo metemos en un programa de análisis cualitativo que se llama En Vivo y cogemos un programa que se llama En Vivo 11 para equipos, en el que puedes trabajar online, sería como un Drive, donde están 50 investigadores de todo el mundo, allá conjuntamente, discutiendo a través de notas, o por Skype a veces, a través de notas sobre competencias que encontrábamos. Un país nos decía, mira que yo he visto esto sobre estética, ¿tú lo has visto? Claro, yo no lo tenía en mente entonces yo vuelvo a revisar todos mis documentos y busco esto, ¿no? Entonces, un proceso de análisis etnográfico muy minucioso, muy largo, muy complejo, pero muy enriquecedor para los resultados. Y de todo esto sale esto, que es lo que os interesa seguramente más. Es un mapa de habilidades, skills que tienen los adolescentes. Obviamente no todos los tienen. Ahora después os diré, es una cosa muy desigual. Algunos tienen las de videojuegos, otros tienen las de estética, otros tienen de ideología y valores. Es una cosa muy desigual. Nosotros no buscamos, no estamos midiendo el nivel de competencias de la ciudadanía. Nosotros estamos viendo todo lo que hacen los diferentes jóvenes, lo ponemos todo aquí. Pero no es algo no es que los jóvenes no necesiten la educación mediática, no decimos eso. Es absolutamente necesaria. Pero bueno, esto lo están haciendo también, ¿no? Entonces, por ejemplo, de producción, desde lo más sencillo, desde producir escritura hasta, aquí lo tengo, codificar, descodificar, montar un ordenador, software, usar herramientas para crear en videojuegos, hacer mods, que son modificaciones en videojuegos, claro, cosas que yo no tengo ni idea de hacer, os digo realmente, y que cuando me lo explican, claro, yo hago este mod para este videojuego, lo subo aquí, tengo tantos seguidores que me han dicho que haga otro, claro, impresionante. Competencias de prevención de riesgos. No es que se metan en las redes sociales sin saber nada. Han recibido 1000 cursos sobre los peligros que hay en la red social. Pero bueno, en cierto modo ellos yo creo que reivindicaban un poco lo que dice Divina Frau May, que a mí me parece súper interesante, corremos riesgos en nuestra vida en cada día. O sea, ir a la universidad es un riesgo que hemos asumido como un riesgo que debemos tomar y que es bueno. Pero los riesgos en las redes sociales, como son desconocidos, nos da mucho miedo aún. O sea, nos da mucho miedo la creación de una identidad online, porque no sabemos qué va a pasar con ella, porque es un territorio desconocido. Pero bueno, no deberían ser todos riesgos que nos preocuparan, deberían ser riesgos que a veces podamos asumir, ¿no? También competencias performativas, que son las de videojuegos, las de entrar en un videojuego, explorar lo que decíamos, interactuar con otros. Competencias de management social, que es competencias para gestionar grupos, para coordinarlos, para liderarlos, para llegar a acuerdos. Competencias individuales de resiliencia, de saber perder, saber asumir la derrota, muy importante, de saber controlar las emociones, gestionar las redes sin sentir angustia de que no te hayan puesto un like, este tipo de competencias. Competencias de gestión de contenidos, de saber compartir los contenidos, subirlos a la red, bajarlos. Media and Technological Competencies, que serían competencias más relacionadas con la economía mediática. Esta tiene muy pocas, tengo que decir, de conocer cómo funciona la estructura de los medios, cómo se hacen los conglomerados de medios, el país donde está, con quién funciona, las ideologías que hay allá también. Competencias de ideología y ética, que sí que son capaces de distinguir estereotipos de género, de clase social, pero a veces no son capaces de aplicarlos en sus propias producciones. Esto ahora os explico un poco, pero competencias relacionadas en qué se expresan los medios, cómo lo puedo detectar. Y también competencias de narrativa y estética, competencias sobre expansiones narrativas, entender cómo se construye una imagen, un plano, qué significa un color u otro, qué colores cálidos son más próximos, que los fríos me dan una sensación más de miedo, todo este tipo de competencias.
En el tema de cómo están estructuradas, yo siempre digo que van de lo más simple a lo más complejo, desde de describir y encontrar algo, de saber describir un estereotipo a ir a la acción, que querría decir tener en cuenta, intentar evitar estos estereotipos en mis propias producciones, o sea, intentar que eso vaya más allá, o ser capaz de abandonar un producto por los estereotipos que está representando. Y esto no sé si conocéis a Joan Ferrés, que bueno, es experto en educación mediática, y él estaba en el proyecto también. Y lleva mucho tiempo, después lo volveré a citar, lleva mucho tiempo trabajando el ámbito de la educación mediática desde la neurociencia. Y él decía que no es suficiente el pensamiento para cambiar nuestro entorno, para cambiar nuestra sociedad, que necesitamos la acción. Que el pensamiento sin acción, el pensamiento lleva a conclusiones y la acción lleva a cambiar las cosas, ¿no? Por tanto, lo que nos encontramos es adolescentes que detectan estereotipos, que lo saben detectar, pero que no les molestan. Entonces aquí estaba el problema, ¿no? Yo puedo detectar un estereotipo, pero si en realidad yo veo a una mujer que está siendo está siendo tratada como un objeto, pero al final de la discusión me dices que tú quieres ser como esa mujer, que te mire todo el mundo, claro, tú ya lo estás detectando, no sirve de nada que lo detectes si no vas a tener una actitud crítica con esto, ¿no? Entonces lo tuvimos en cuenta esto también a la hora de crear nuestras competencias. Y por último, las estrategias de aprendizaje, que están debajo de todo. Y las estrategias son las de toda la vida. O sea, aquí no hay... ¿Ahora sí? ¿Voy bien? Vale. Vale, aquí no hay... En las estrategias de aprendizaje no hay sorpresas, no hay grandes cosas diferentes, es lo de siempre. Nosotros preguntamos, ¿cómo lo aprendes? Pues haciéndolo. O sea, ¿cómo te pasas una pantalla? Pues intentándolo 25 veces. Y a veces si no puedo, pues busco en YouTube e imito. Imito lo que hace el gamer, el youtuber, ¿no? ¿Cómo? Pues intentando solucionar los problemas que me encuentro. O sea, son problemas que me encuentro ya, pues intentando solucionarlos a través de YouTube o como sea. Jugando, imitando, evaluando. Esto es muy interesante. Cuando un beta reader está evaluando las expansiones narrativas de su compañero de clase durante un año, al final está aprendiendo cómo es la estructura narrativa de un guión, por ejemplo, cómo se compone un personaje. Por tanto, corrigiendo a los demás estaban aprendiendo y enseñando, porque muchos gamers nos explicaban. Había algunos jóvenes que decían, yo estoy haciendo vídeos de YouTube porque mis compañeros me lo piden para saber cómo se pasa una pantalla. Entonces yo la he pasado y mis compañeros me dicen, bueno, explícamelo tú poco a poco, paso a paso, para que yo la pueda pasar, porque el youtuber que he encontrado la explica en inglés y me cuesta más entenderlo, o por algún caso, por alguna situación de estas. Y ellos entonces lo que hacían era esto, era crear vídeos para enseñarles, y cuando los creaban estaban aprendiendo otras cosas. Ahora os enseñaré la web. Os quería enseñar antes un ejemplo de una producción que hicieron los adolescentes en un taller. Y esto lo hicieron en 2 horas, prácticamente, en 2, 3. Porque nosotros vamos, hacemos un juego con ellos, después les decimos, bueno, vamos a hacer una expansión narrativa. Y unas chicas dicen, queremos hacer un tráiler de suspense. Nosotros, bueno, genial, pues adelante. Y aquí lo que encontramos es que hay una chica que es una líder clara de este grupo, porque ella está haciendo muchos vídeos, tiene su canal de YouTube y está haciendo ya vídeos. Entonces ella sabe cómo hacerlos. Entonces, ella lidera, coordina el grupo y lo lleva adelante. Y lo que hacen en 2 horas es esto. Bueno, ellas hacen este vídeo allá en 2 horas, ¿no? Desde pensar la estructura, pensar el tipo de plano que quieren usar, a pensar cómo va a ser el ritmo, tal. Claro, es muy interesante.
Pero si sabemos que esto lo han hecho en el iMovie, veremos que hay una parte del trabajo que ya está hecha, que es que cuando entramos al iMovie, aquí tenemos plantillas, tráiler, ella ya lo sabe, la chica que usa, y aquí tenemos la de miedo, ¿no? Entonces, si yo la pongo, no se puede hacer grande, no sé por qué. ¿Se puede hacer grande? Sí. Ay, ay, ay. Está aquí. Aquí está la plantilla. Realmente tienen aquí una estructura ya muy clara. Para mí lo interesante es cómo lo hacen. Por eso también os lo puedo enseñar, porque también lo tenemos grabado aquí. Aquí es cuando... Ay, espera, lo abriré así. Cuando están produciendo, ellas, nosotros las grabamos también. 2, 1, ya. Perfecto. ¿Se ve lo que pone? Sí, sí. Y queda mejor eso. Perfecto. Que sí que está bien, ya está. Marina. Voy acá. 2, 1. Ahí vemos quién es la líder, ¿no? Ya de primeras. Pues no, te quiero girar así. Pero le giras así, ¿vale? Sí. 1, 2, espera, no. 3, 2, 1, ya. Vale, pues. ¿La apagas tú, Marina? La apagas tú y nos grabamos a nosotras. Ah, la apaga ella. Marina, va, que luego se queda. Vale, pues estamos ahí en la esquina marcados de la puerta porque estamos ahí en la esquina. Ana la luz, ¿no? Sí. Mira, tú grabas desde ahí y ella hace la luz ahí. Vale, entonces se apaga la luz, ¿vale? Cuando ella dice 1, 2, 3, en la de 3 se apaga la luz. Nosotros miramos el lado. Apaga las luces ya. Todas las luces. Sí, sí. Vale. Espera, que cierro. Espera un momento. 2, 1, ya. No sé si lo veis, que hay un momento que se olvidan bastante de nosotros, de que estamos ahí. Están disfrutando, porque ha pasado ya un tiempo que hemos estado allí con ellas y ya hay veces que están súper naturales. Nosotros merendamos allí con ellas, les traemos galletitas para almorzar, para distensar en algún momento. Entonces, ellas se llevan un momento y ellos, que se olvidan un poco, estábamos allí y van haciendo a su ritmo, ¿no? Y para mí lo interesante es cómo lo hacen, ¿vale? Esta chica tiene habilidades, porque pam, grabo la imagen, pam, la meto en el iMovie y pam, 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 monto directamente, no necesito hacer todo un proceso de grabar 25 imágenes y ver cómo... Ya sabe, tiene en la cabeza cómo quiere que sea el vídeo y cómo lo van a llevar, porque han hecho un storyboard primero, en 10 minutos, de haremos esta imagen corta, plano corto, plano largo, plano tal, tal. Y lo más interesante de todo para mí, pero eso ya es también porque yo soy de la semiótica y entonces me motiva mucho, ellas conocen el género mejor que el iMovie. O sea, el iMovie ha hecho un vídeo que para mí es un desastre. Para hacer una película de terror, quiero decir. Un vídeo que tiene todos planos cálidos, planos súper generales, planos lentos en algunos momentos, con unos niños que ni dan miedo ni dan nada. O sea, allá con la calabaza. No acelera el ritmo como debe, no crea un suspense. ¿Quién ha hecho ese vídeo para el iMovie? Y ellas cogen eso, pero como tienen el conocimiento del género, lo adaptan mejor. Y lo hacen con tonos fríos, con planos cortos para crear suspense, o sea, mejoran la plantilla del iMovie. Y esto, desde la semiótica, Umberto Eco, yo gran seguidora de Umberto Eco, que le hago un homenaje cada año en su día, él decía que nosotros, a partir de la lectura de muchos textos, del visionado de películas, de estar en contacto con el producto audiovisual, mediático, texto, tal, él le dice texto a todo, nosotros hemos adquirido
unas herramientas, sabemos distinguir los géneros y los tenemos interiorizados. Aunque a veces no lo sepamos, no le sepamos poner el nombre del género. Pero bueno, lo hemos interiorizado y sabemos cómo funciona. Eso quiere decir que si yo estoy viendo una película de miedo, por ejemplo, y de repente me ponen un pasillo oscuro y me ponen la musiquita de tin-ton, 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 sé que me van a asustar. Claro que lo sé. ¿Y sé cómo funciona el género? Claro, porque he convivido con estos géneros. Y los he interiorizados. Igualmente me asustan, ¿eh? O sea, aunque lo sepa, me asustan. Para esto hay géneros para todos. El amor romántico tiene una manera de representarse también. El amor romántico se representa con planos lentos, una música creepy de fondo siempre, romantiquísima, que les acompañará siempre, súper cálidos, planos que se van haciendo cerrados cada vez más para ver cómo se miran, cómo se expresan, planos cálidos y a cámara lenta, miradas súper intensas, planos contra planos, y yo, sin necesidad que me lo digan, ya sé que están enamorados. O sea, lo tengo clarísimo. Veo esa escena y sé que están enamorados y a veces ni han hablado aún. Incluso a veces están 4 minutos mirándose sin hablar. Imposible en la realidad, pero bueno, ahí lo hacen, ¿no? ¿Y qué pasa? Que los adolescentes, ellas ya lo han interiorizado esto. Y cuando van a crear un tráiler de suspense, usan todas esas competencias estéticas. Las usan allá, eso son competencias. Obviamente ellas no te las están diciendo. Por eso es un proyecto que observa. Un proyecto que busca aquello que los sayings, que las palabras no están diciendo. Un proyecto que pregunta, pero también mira, ¿no? Y un proyecto que busca que el aprendizaje, que el conocimiento que está allá, bajo la superficie, y que podemos aprovechar. Esta chica es una joya para hacer vídeos, para una escuela, es decir, es una cosa impresionante. Y de todo eso, a ver si ahora sé por dónde voy el PowerPoint, de todo eso salió el kit del profesor, que lo tengo aquí abierto, ¿vale? Y esto es lo que yo creo que os puede interesar más, que es la web esta que os decía. Aquí están todas las competencias que hemos extraído y todos los materiales que hemos creado. Está en inglés, en castellano, en italiano, en portugués, en finés. Entonces, entras aquí al mapa de competencias y lo tienes. Y tú dices, no, yo quiero mirar temas de producción. Pues voy a producción, clico aquí y entonces le doy ya, por ejemplo, crear y modificar producciones escritas. Y aquí me dice las diferentes skills que puedo encontrar, desde concebir hasta modificar una producción ya hecha, pasando por planificar, escribir, revisar. Y me dice un ejemplo, me pone inspirarse en las creaciones de otros para crear nuevos contenidos por escrito. Y un ejemplo de lo que decía un adolescente, ¿no? Estaba mirando por internet para encontrar más ideas para cuentos, ¿no? Yo me inspiro, busco inspiración en internet, desde lo más básico a lo más complejo. Y si entramos aquí, vemos fichas didácticas para hacer esto. Sintetiza tu clase con Twitter, creo que es esta. Entonces aquí yo entro y me dice la descripción, las etiquetas, cosas que encontraré aquí, que puedo usar o no. Y más abajo me dice, que es la parte interesante, es el proceso. Preguntas clave que yo haría para responder a este proceso y súper esquemático con los minutos, cómo lo tengo que hacer, ¿no? Cojo un perfil, creo un perfil en Instagram, Twitter, Facebook, donde yo quiera, la clase gestiona este perfil y al final de la clase me tienen que sintetizar la clase en 6 tweets, por ejemplo. Una cosa súper sencilla en realidad, pero que ellos tienen que estar atentos para poder sintetizar la clase con los tweets. Yo he intentado sintetizar la charla de Javier con tweets y he estado ahí, pues claro, es complejo, tienes que estar pendiente de la charla, pero también tienes que ser fiel a su discurso. Después me dirás si he sido o no. Y entonces, bueno, pero estaba yo interiorizando algunas cosas cuando intentaba incluir en su discurso parte de mi discurso, ¿vale? Estaba intentando llevar su discurso a mi terreno, para mis tweets, porque al final los hago desde mi cuenta. Entonces, bueno, aquí tenemos fichas. Esto se puede mirar así a partir del mapa de competencias o ir directamente a las fichas. Tenemos, no me acuerdo ahora el número, pero muchas fichas aquí. Entonces yo, por ejemplo, digo, las quiero por área de conocimiento, quiero lengua, pues clico en lengua y digo, pero solo quiero lengua para trabajar con Instagram, porque mis alumnos usan sobre todo Instagram. Entonces, pues cogeré lengua y Instagram y buscaré aquí. Y aquí abajo, pues me salen estas fichas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de memes y GIFs como comentarios, sintetiza la clase otra vez, gestión de los medios sociales, las guerras transmediáticas. Esto es arte, apreciación del arte contemporáneo a través de la escritura, de la lengua. Entonces, aquí tengo las fichas, las descargo y la puedo aplicar. O sea, es súper sencillo. Aquí lo interesante es vuestro papel ahora. Nosotros creamos este kit del profesor
y lo testeamos un poco sobre todo en Italia, con el grupo de Italia, que tenía un grupo de profesores que estaban muy implicados con este proyecto, les interesaba muchísimo, y dijeron, nosotros testeamos estas fichas. Y ahí también nos damos un poco con la realidad, ¿no? Al final nosotros estamos en la universidad y no estamos en una clase con adolescentes donde tienes 25 estudiantes y hay cosas que son muy complejas de aplicar allá y que además el currículum, el tiempo no te da. Entonces ellos cuando analizaban algunas fichas nos decían, esta perfecta, porque esta es muy sencilla, se puede aplicar en 15 minutos, no molestas la clase, creas emoción en el principio, atraes a los alumnos, o esto muy bien para hacerlo fuera de clase, ¿no? Pero, por ejemplo, había una, que ahora me voy a criticar a mí misma porque la creé yo, que se llamaba el Social Media Manager, que a mí me encantaba porque yo había pensado que podía crear una actividad para todo el curso, haciéndola en tutorías, donde ellos crearían sus propias redes sociales de la escuela y las manejarían por grupos. Y cada grupo en una semana gestionaría una red y crearían contenido para la escuela, gestionarían la imagen de la escuela, ¿no? Y yo pensaba que era increíblemente bonita esta experiencia, pero claro, los 6 profesores que habían allá dijeron, es muy bonito, pero esto supone perder la mitad de las tutorías de todo el año. Bueno, perder, invertirlas en esto. Bueno, pues claro, es verdad, cuando lo piensas digo. Entonces, lo que hicimos es testear y simplificar algunas cosas, y si alguien quiere hacerlo más complejo, pues como están totalmente abiertas a adaptarse, pues lo puede hacer sin ningún problema. Además, es una plataforma abierta donde vosotros podéis enviar vuestras propias fichas de cosas, experiencias que vivís y tienen autoría, ¿vale? Porque hay profesores que están haciendo fichas y esto, yo digo, es que os puede servir también como material que estáis creando, ¿no? De profesores que están haciendo un montón de cosas y al final no están teniendo visibilidad porque no hay espacio para compartir, ¿no? Y esta web lo que pretende es, bueno, compartamos aquí todo lo que hacéis. Enviáis una ficha, nosotros la pasamos que tenga el esqueleto nuestro, que entre dentro del paquete para que siga estéticamente la estética, y la subimos aquí con el autor, que sois vosotros, no es nuestra, es una plataforma para profesores. Y esto es una cosa que a mí me ha gustado mucho del proyecto europeo. Que nosotros llevábamos años y años trabajando en proyectos españoles, donde ahora sí que cada vez más se busca el impacto social, pero no era algo que fuera tan punto clave. Y cuando llegamos a Europa y vamos a las primeras revisiones, claro, allí te encuentras que ellos te dicen, la comisión te dice, yo te he dado este dinero para que esto revierta en la sociedad, no en la academia. Es decir, muy bien que hagáis papers y artículos sobre esto, pero ¿dónde está el kit? ¿Dónde está el kit? ¿Y dónde está esa herramienta abierta para todos los profesores para que ellos la usen? Bueno, pues eso es para mí el resultado más importante que tiene este proyecto. Ni todos los artículos que hemos publicado, ni nada. Es este kit que es para vosotros. Nosotros solo gestionamos la llegada de cosas, o sea, las subimos, pero es un kit para los profesores. Y para ayudaros a aplicarlo, porque a veces puede dar un poco de miedo el verte delante de esto, hemos creado unos vídeos donde hay ejemplos, bueno, donde está el kit y donde, por ejemplo, fake news. Yo quiero trabajar fake news con los alumnos, que ahora está muy de moda, ¿no? Pues aquí hay un vídeo de los portugueses, siempre subtitulado y así, donde explican cómo hacer una actividad de fake news con alumnos y donde ves también cómo los alumnos hablan sobre fake news, qué entienden por fake news. Historias de noticias en redes sociales o cazando estereotipos mediáticos para trabajar estereotipos con videojuegos y creando pósters. Entonces aquí se ve cómo los alumnos lo hacen, cómo es una actividad muy sencilla en realidad, que les motiva mucho porque les estás preguntando sobre lo que a ellos les gusta, sobre los videojuegos. Entonces les motiva mucho. Y esto me lleva a hablar del punto para mí más interesante también de este proyecto, es que volviendo a Joan Ferrés y a sus investigaciones relacionando la educación con la neurociencia, él tiene un libro que al principio fue un poco polémico, pero que ahora es un libro muy seguido, que se llama La educación como industria del deseo, que es súper interesante, donde él lo que hace es comparar los diferentes educadores que hay, ¿no? Y él dice, educadores no, comunicadores, perdón, y él dice, es tanto comunicador un profesor como un publicitario. Y dice, ¿qué ha pasado en el proceso? ¿Qué nos ha pasado cuando un publicitario ha conseguido vendernos cosas que no nos interesaban y los profesores no están consiguiendo vendernos aquello que nos interesa, que es el conocimiento, ¿no? Y él dice, yo no quiero que utilicemos las estrategias de manipulación de la publicidad, pero sí que quiero
que tengamos en cuenta que los publicitarios desde hace 40 años hablan de neuromarketing y nosotros justo hace 8 años o 10 que hemos empezado a hablar de neuropedagogía, de neuroeducación, neurodidáctica. O sea, ellos hace 40 años que saben que para tú poder trabajar con otra persona tienes que conocer cómo funciona la mente de esa persona, tienes que conocer que las emociones son lo primero, que hay que motivar para poder enseñar, que hay que llegar a él para poder aprender. Y dice, ¿y si eso no lo empezamos a introducir en la educación? Pues conseguiremos que aquello que nosotros les vendemos, haciendo el símil con la publicidad, que es conocimiento para su propia vida, para su crecimiento personal, no les interese. No les interese porque no estamos yendo a las emociones. Y eso no significa crear un espectáculo de la educación, ni mucho menos, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con entender qué motiva a los alumnos. Y ahora voy a citar a Javier, el momento de antes, que ha dicho: cuando nos impresiona y emociona un libro, parece que nos habla directamente a nosotros. Dices, pues es eso. Es eso lo que tiene que hacer un educador. Y es eso lo que hacen las pantallas. Porque nosotros podemos intentar prohibir las pantallas, pero las pantallas solo tienen sentido cuando la persona que interactúa con ellas se ve reflejada en ellas. Y eso es lo que está pasando. Los adolescentes se ven allá reflejados, ven cosas que les interesan y por eso van a ellas. ¿Podemos intentar prohibirlas? Hoy en día casi imposible, ¿no? Porque tendrías que quitar el móvil, el ordenador, la tele, o sea, tendrías que aislarlo del mundo. ¿Por qué no coger las pantallas, introducirlas en la escuela y trabajar con ellas? Y aprovecharnos de ellas. O sea, cambiar un poco la visión, ¿no? De voy a cogerlo y voy a utilizarlo en la escuela. Y a eso también me lleva a hablar yo he venido a hablar de mi libro, que no es verdad, pero he venido a hablar de mi tesis. Yo hice una tesis sobre, ahora ya hace años, está un poco ya obsoleto, sobre física o química, no sé si la recordáis, la serie. Bueno, yo analizaba las relaciones amorosas en las series de ficción y cómo los adolescentes interaccionaban con estas series. Porque yo empecé analizando las series y dije, uy, sin la recepción, sin la visión del joven me pierdo mucho. Entonces fui a los foros de fans, yo soy una fan, entraba ahí en los foros a ver cosas, y allí encontraba de todo. Y entonces encontré que ellos discutían sobre las representaciones amorosas de manera informal fuera de la escuela, en los foros online, y aprendían, o desaprendían a veces, sobre el amor, ¿no? Sobre las relaciones, sobre la violencia de género, sobre las sexualidades. Estaban aprendiendo y estaban trabajando cosas allá. Todo dependía de la representación de la serie, que era un punto clave. Y entonces cuando acabo eso digo, claro, es muy difícil hablar con los jóvenes sobre su propia sexualidad. Es muy difícil crear un grupo de 7 jóvenes, de adolescentes, de 16 años y decirles, vamos a hablar de la pérdida de la virginidad. Y claro, barrera, ¿no? Pero ¿y si cojo física o química y les pongo una escena sobre la pérdida de la virginidad y les pregunto que hablen sobre ella? O les pido que me expandan una narrativa sobre esta escena y les digo, escríbeme, ¿cómo acaba esta pérdida de la virginidad? ¿Cómo seguirá, ¿no? En grupo. Y ellos empiezan a hablar sobre esto y empiezan a decirte lo que piensan sobre esto. Y cuando alguien juzga una serie, cuando alguien juzga un texto, está hablando del mismo, se está juzgando a sí mismo, pero sin decirlo y sin ponerlo en una situación incómoda. Por tanto, vale, física o química se intentó que se quitara de pantalla. Pues yo ahora diría, no, física o química yo me la llevo al instituto directamente, la cojo, la entro y la deconstruyo en el instituto. Y que la desconstruyan ellos. Y verán lo que hay allá. Y que discutamos y hablemos de aquellos temas que cuesta hablar a través de los medios que nos dan una plataforma para hablarlo. Bueno, esto es un poco la idea. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Acabo enseguida. 10 minutos. De este proyecto, aparte del kit, está el libro y el white paper. El libro tiene todas estas fichas, 30 fichas seleccionadas que nos gustaban mucho dentro, y tenemos también aquí dentro pues las explicaciones de las skills y tal. Yo había preparado los libros para traerlos y me los dejé encima de la mesa, entonces los envío por correo. Y si a alguien le interesa, pues nosotros hicimos estos libros. Nos quedan pocos porque los hemos dado gratis, porque el proyecto es pagado con dinero de todos, pues son gratis para los profesores. Entonces, en las jornadas que hacemos, cuando vienen profesores, les dábamos un libro a cada uno para que lo tuviera, para su centro. Entonces, si alguien está muy interesado para la biblioteca del centro, porque a nivel individual ya no tenemos para todos, serían más para bibliotecas, pues nosotros os lo podemos hacer llegar, el libro. Está todo online igualmente. Tenemos más, he de decir que nos quedan más libros en inglés que en castellano, que se han agotado más rápido. Y también está el white paper, que es como un resumen súper breve del proyecto, donde ves los puntos clave y ya ves si te interesa o no, que es un libro blanco. Hicimos una conferencia que me hubiera gustado que hubieras podido venir, pero claro, ahora ya pasó.
que fue muy interesante porque el primer día, siguiendo la filosofía de nuestro proyecto, en lugar de traer a grandes expertos en educación mediática, trajimos a 3 adolescentes que estaban haciendo cosas con los medios y 3 profesores que estaban haciendo cosas con los jóvenes y los medios de escuelas. Entonces trajimos pues, a la María Sabiote, que está haciendo cosas de gamificación, al Chema Arenas, que es un profesor que tiene temas de Erasmus Plus y está haciendo unos proyectos increíbles con jóvenes de institutos muy complejos, pues jóvenes que no habían cogido nunca un avión, que es lo más, quiero decir, que desde lo más básico, y se los han llevado a Finlandia para trabajar con otra escuela en temas de escape rooms. Y claro, o sea, lo que han vivido estos adolescentes pues, ha sido impresionante y solo por ese viaje ya ha valido la pena este proyecto, ¿no? Gonzalo Frasca, que es experto en videojuegos y aprendizaje, pero los adolescentes fueron los que encantaron al público, porque obviamente fue una cosa impresionante. Estaba la Marta Botet, no sé si conocéis, es una booktuber que desde los 12 años hace vídeos, o sea, vosotros que estáis en las bibliotecas yo creo que os puede interesar mucho porque es una adolescente que ella es una apasionada de la lectura y como sus amigos no leían, ella empezó a hacer un canal desde los 12 o 13 años de YouTube para vender los libros a sus amigos, ¿no? Como a darles transmitir la pasión por los libros. Y tiene una cantidad de seguidores adolescentes increíbles. Y este año pasado, con 16 o 17 años, la invitaron a hacer una TEDx en Nueva York. Porque y si vierais las skills que tiene para hablar, es impresionante, ¿eh? Pero ahora después hablamos también de eso. Y teníamos también a Solo, que es un rapero de Vic, que utiliza el rap también para la mediación y animar a los jóvenes a no dejarse los estudios. Y la Carla Sevillano, que es una gamer, mujer, también para romper con los estereotipos de género, porque ya veremos que también hay muchos. Y trajimos a Carla porque ella hablaba de cómo los videojuegos no tienen por qué ser educativos también para educar, cómo nosotros los podemos usar para educar sin que ellos tengan este objetivo. Todo esto, para los que no pudisteis venir, está en nuestro canal de YouTube, porque nosotros hicimos un acto que era formato TEDx, entonces son charlas de los 6 primeros, de los exponentes estos, son charlas de 15 minutos TEDx, grabadas con multicámara, que están muy bien, que se pueden consultar allá y allá lo vemos todo. Y os podéis ver la Marta Botet explicando su experiencia, bueno, a todos ellos. Y 7 tweets para terminar, para hacerlo sencillo y que no nos estresemos con mucha información. Yo diría que una de las principales conclusiones de este proyecto es no hay nativos digitales, no existen. No tienen unas habilidades innatas cuando nacen para moverse allá. Yo ahora he escrito un artículo que digo del nativo digital al aprendiz digital. Lo que digo es que hay un entorno donde ellos nacen y crecen que les promueve aprender mucho a través de Internet, a moverse dentro del entorno digital y aprender por allá. Por eso yo digo que no es que tengan las habilidades, pero que muchas las aprenden allá. O sea, entre iguales y en este contexto. Y como dice Dana Boyd, que a mí me encanta, it's complicated, es muy difícil este panorama, no es nada fácil sumergirte allá y ver todo lo que hay. La distribución de las competencias transmedia entre los adolescentes no es regular ni está equilibrada. Tenemos jóvenes muy gamers, jóvenes que crean mucho, por tanto tienen skills más narrativas, gamers, adolescentes que usan mucho las redes sociales y tienen unas estrategias comunicativas increíbles, pero no están nada equilibradas y además hay diferencias de clase. Es decir, una booktuber de 12 años obviamente tiene un capital cultural en casa que le ha llevado a leer libros desde que tenía 4 años, que es increíble. No es casualidad tampoco que una joven con 13 años tenga una pasión por la lectura tan grande, es que tiene un acompañamiento enorme en casa. Entonces lo que nos encontramos es que en colegios más complejos había muchos gamers, pero no tanto, pues a lo mejor pasión por el teatro o por el cine, no había tanto. Y entre todos estos nos encontramos algunos que son impresionantes, ¿no? Que nosotros después hicimos como una distribución que decíamos, están los casual producers, los que producen como todos nosotros, fotos, vídeos para en las redes. Los aspirational producers, que son aquellos que producen de manera aspiracional, que quieren ser ya piensan las estrategias, quieren ser gamers, quieren ser booktubers o youtubers, entonces ya son un poco más profesionales. Y los expertos, que encontramos 3 o 4. Y entre ellos había un adolescente de Australia, que alucinaríais con lo que estaba haciendo, había hecho una maqueta del Titanic, para reproducir todo el Titanic él, con una maqueta en stop motion y, bueno, una cosa impresionante. Pero cuando tú le preguntas quién son sus padres, son unos amantes del cine, son unas personas que desde que es pequeño lo llevan a actos culturales, todo, por tanto, no hay ninguno que tenga habilidades así innatas. O sea, todo viene por un contexto y hay unas diferencias.
Las competencias transmedia tienen un sesgo de género. Las chicas usan medios que se enfocan a los aspectos relacionales y los chicos a aspectos lúdicos. Hay muchos más gamers hombres que mujeres. Hay muchas más mujeres que se sienten más cómodas con las redes sociales y con la construcción de la propia identidad. Y esto lo podemos trabajar también en clase para intentar romperlo. Y los adolescentes son conscientes de la necesidad de adquirir competencias para la prevención de riesgos. Ellos saben que necesitan tener en cuenta la huella digital, que todo eso va a quedar ahí, que en el futuro van a encontrar un trabajo, que deben pensar bien lo que suben y lo que no. Por eso les gustaba Snapchat, porque creían que esas imágenes se borraban en 2 minutos, y entonces ahí podían subir todo lo que querían, pero después, claro, capturaban la imagen, bueno, todo lo que pasó, ¿no? Y aplican estrategias de aprendizaje informal tradicionales, las normales, las que ya aplicáis todos vosotros en vuestro día a día y que ya conocéis de sobra. La imitación, nosotros aquí reivindicamos un poco la idea de la imitación, que siempre estamos hablando de la creatividad, que es súper importante, pero a veces también está bien imitar, ¿no? Porque se aprende mucho imitando, y ellos imitan mucho a los youtubers. Y los youtubers es uno de los espacios que ellos reivindican más de aprendizaje. Por ejemplo, nos decían mucho... Ya no es solo cuando no sé pasar una pantalla del ordenador, sino también cuando no entiendo un contenido que han explicado en clase, voy a YouTube y lo entiendo. Pues es una herramienta que usan mucho, por tanto, usémosla, ¿no? O sea, aprovechémonos de ella, pienso yo. Todo esto está en nuestra web, como ya habéis visto. Y para terminar, a ver si este vídeo está linkado aquí. Ah, sí. Para terminar, solo para que veáis un poco la filosofía del proyecto, cómo trabajamos, cómo somos, un poco así construido, obviamente, en un vídeo, os enseñaré un vídeo de 1 minuto que hicimos para que la gente viera cómo eran los talleres y cómo estaban los adolescentes. Eso somos nosotros trabajando, también lo tengo que decir. Para acabar, solo deciros que también teníamos un grupo en Galicia, que no os lo he dicho, de investigadores, claro, porque tenemos 5 comunidades también, está Galicia, está Valencia, estaba Cataluña, Madrid y Andalucía. Entonces teníamos un equipo, no sé si habéis visto la chica, bueno, ahí salía la chica de Galicia con la presentación con las escuelas gallegas. Y decir que es un equipo interdisciplinar. Eso quiere decir que hay desde gente de educación a gente de comunicación, antropólogos, psicólogos, bueno, teníamos un poco de todo. Y esto enriquece mucho el proceso, porque lo que no ves tú lo veo yo y lo que no lo discutimos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que puede ser un proyecto interesante para vosotros y, como ya he dicho en el inicio de la presentación, estoy muy contenta de haberlo podido presentar aquí porque realmente quien nosotros buscamos que lo conozca sois los profesionales de la educación que realmente podéis aplicarlo y darle un uso más práctico en vuestro día a día. Así que, bueno, eso es todo. Muchas gracias y más preguntas. Pois moitas gracias a ti, María José. Eu a min me xórdeme un montón de dúbidas, pero un pouco porque hai cousas ás que lle temos medo, supoño, porque xa dende unha determinada idade, pois, como que nos quedan así un pouco lonxe, non? Pero creo que sí que é necesario abordalas. Entón, bueno, pois, creo que interesante, bueno, pois, que teñamos unha guía de abordaxe que ese kit do profesor seguro que nos pode facilitar, non? E non sei se temos así como un par de minutos, pois se alguén quere facer preguntas, por aí Alicia está, porque... Nos aquí unha moi cortiña, moitas gracias, un descubrimento impresionante. E a pregunta é, posibilidades para infantil e primaria? Sí,
Nosotros lo hemos hecho con adolescentes, pero hay actividades en la web donde nosotros contemplamos que se pueden hacer también en infantil y primaria, que era una cosa que hablábamos también de... Claro, fuimos a trabajar con adolescentes porque muchos de los expertos éramos de juventud y adolescencia y para nosotros era mucho más fácil en este aspecto, pero vimos que hay muchas cositas que se pueden aprovechar con infantil porque había profesores con los que trabajamos que eran de infantil y decían, mira, esto también aquí lo podéis usar. Pero bueno, eso es una cosa pendiente, que si sois de infantil, lo que podéis hacer es poner fichas de infantil para que la gente las pueda usar. O sea, yo ahora, este verano hubo un curso del Ministerio que era sobre narrativas transmedia, que estaba inspirado en este proyecto y desde el Ministerio nos llamaron, nos interesa mucho hacer un curso. Y el trabajo que están haciendo todos los profesores online para el final del curso es la creación de proyectos transmedia, ¿no? De proyectos transmedia. Y ellos después deciden al final si los quieren que los subamos a la web o no. Y ahí hay profesores de todos los niveles. Y es verdad que se está creando un debate súper interesante con el tema de infantil y primaria. Porque claro, nosotros exploramos más la secundaria y allá hay un montón de profesores que están creando cosas súper chulas para trabajar con niños, Y claro, por lo que digo yo, que vosotros tenéis un conocimiento del día a día ya. Nosotros hemos ido allí a explorar 2 meses y vosotros estáis allá, podéis ver allá todo lo que hay y aprovecharlo. O sea, preguntar qué les interesa y usarlo. Pues muchas gracias.